Buenas tardes. En el siguiente ejercicio trabajaremos el tema de cuadriláteros. Bueno, nos piden demostrar que en todo cuadrilátero el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos consecutivos es igual a la semisuma de los otros dos ángulos. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo, la medida de este ángulo es igual a la semisuma de este ángulo y de este ángulo. Bueno, ¿qué iniciamos? Como siempre, primero con las hipótesis. Entonces decimos que AI y BI son bisectrices. ¿De qué ángulos? Del ángulo A y del ángulo B. AI y BI, bisectrices del ángulo A y del ángulo B. Y nos piden llegar a esta tesis, que el ángulo A y B es igual a C, al ángulo C, más el ángulo D dividido 2. Bueno, empezamos con las afirmaciones y las razones. Bueno, primera afirmación. Entonces tenemos que el ángulo DAI es igual al ángulo IAB. Y decimos que el ángulo ABI es igual al ángulo CIB. ¿Qué decimos? Que este pequeño ángulo es igual a este pequeño ángulo y que este otro ángulo es igual a este ángulo. ¿Cuál es la razón de esto? De que AI y BI son bisectrices. AI y BI son bisectrices. Bueno, segunda afirmación. Tenemos y decimos que el ángulo IAB más el ángulo ABI más el ángulo AIB es igual a 180. ¿Qué quiere decir? Que este más este deben sumar 180. Razón, teorema fundamental del triángulo. ¿En qué triángulo? En el triángulo ABI. Listo, tercera afirmación. Decimos que el ángulo DAB más el ángulo CBA más el ángulo D más el ángulo C es igual a 360 grados. ¿Por qué? Suma de ángulos internos en un cuadrilátero. Es propiedad de los cuadriláteros. La suma interna de sus ángulos es igual a 360 grados. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Que dos veces, porque dividimos este ángulo en dos, es como hacer una sustitución. Si yo hablo de este ángulo completo y hablo de este ángulo completo, y como son ángulos iguales, este pequeño, entonces yo digo dos veces este ángulo, dos veces IAB más dos veces IBA, o sea este pequeñito dos veces, más D más C es igual a 360. ¿Qué hice? Hice una sustitución de 1 en 3. Afirmación 5. ¿Qué hago? Digo, saco un factor común, saco el 2 de factor común y agrupo los ángulos. Y vuelvo y lo dejo. 2 factor común del ángulo IAB más el ángulo IBA. Eso que me suma al ángulo D y al ángulo C igual a 360. Lo único que hice fue agrupar estos dos ángulos y sacar factor común, el 2. ¿Qué sigue? Yo digo que el ángulo IAB más el ángulo ABI es igual a 180 menos el ángulo AIB. Esto de 2. ¿Qué quiere decir? Yo en el paso número 2 hablé que la suma de estos tres ángulos tiene que dar 180, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice yo? Este numeral 2 lo aplico en el numeral 6, pero lo que hago es que simplemente despejo. ¿Qué despejé? Estos dos ángulos con respecto a los otros dos valores. Entonces, lo que hago es que paso el valor del ángulo a restar y listo, me queda la misma ecuación, solo dejé dos valores a un lado y otros dos al otro lado. Vamos a ver por qué. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es que mira el paso 5, vamos a hacer una sustitución en el paso 5
con lo que acabamos de hacer en el paso 6. Y eso lo vamos a ver en el paso 7. En el paso 7 decimos 2 veces. ¿Qué era el ángulo IAB más el ángulo IBA? Era igual a lo que acabamos de hacer. 2 veces 180 menos el ángulo AIB más D más C es igual a 360 grados. Lo que hice fue sustituir D6 y lo metí en 5 para poder eliminar valores y saber los valores de los ángulos o de la medida. Entonces, ¿qué hago? Hago la propiedad distributiva, multiplico. Entonces digo 360 menos 2 veces el ángulo AIB más D más C es igual a 360. ¿Eso de qué? De 7. Eso es la propiedad de distribución. Seguimos con el paso número 9, perdón. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es despejar, organizar. ¿Qué digo? Después de cancelar el 360 con el 360, yo que digo, D más C es igual a 2 veces el ángulo AIB, pasa al otro lado siendo positivo. Entonces, ¿qué hice ahí? Despejé en 8. ¿Y qué hago en el paso número 10? Vuelvo y despejo en 9, pero lo que hago es saber realmente qué me vale el ángulo AIB, que es la duda de la tesis. AIB, lo que hago es que paso el 2 a dividir, entonces el ángulo AIB es igual al ángulo D más el ángulo C dividido 2. Despeje en 9. Así damos por terminado el ejercicio de cuadriláteros.